Ella no es familia, solo está aquí por su dinero. Lo escuché desde el pasillo, mientras mi suegra se lo decía a mi marido en la cocina, segura de que yo no estaba oyendo. Se rió y bajó la voz para agregar que conmigo había que aguantar, mientras siguiera pagando. Me quedé quieta, con las llaves apretadas en la mano, escuchando cómo me reducían a una cuenta abierta. Años sosteniendo silencios ajenos, cubriendo gastos y fingiendo calma, y en esa frase entendí por qué nunca importé. Sonreí. No dije nada. Esa noche empezó algo que ellos jamás vieron venir. Antes de esa noche, la vida seguía un orden que parecía correcto y hasta respetable para cualquiera que mirara desde fuera, con días que empezaban temprano, jornadas largas de trabajo y regresos a casa cargados de cansancio, pero también de la idea constante de estar cumpliendo con lo que tocaba. No existían lujos ni excesos, solo estabilidad, cuentas cubiertas, compromisos atendidos y una rutina que yo misma había construido con disciplina y constancia, convencida de que sostener todo sin quejarme era una forma de cuidar lo que tenía. El trabajo ocupaba gran parte de mis días y nunca lo tomé a la ligera, porque cada peso ganado tenía un destino claro y una responsabilidad detrás. Aprendí a organizar gastos, anticipar problemas y resolver imprevistos sin pedir ayuda, no por orgullo, sino porque hacerlo evitaba tensiones innecesarias. Resolver se volvió costumbre, ceder se volvió reflejo y guardar silencio terminó siendo parte del método para que todo siguiera funcionando sin conflictos visibles. La relación con mi marido se mantenía tranquila, al menos en apariencia, sin gritos ni discusiones abiertas, pero también sin conversaciones profundas ni decisiones compartidas. Callar parecía más práctico que insistir, y con el paso del tiempo esa dinámica se volvió normal, hasta el punto de dejar de opinar primero en cosas pequeñas y luego en asuntos importantes, no por falta de ideas, sino porque mi voz no cambiaba nada y el silencio siempre parecía más cómodo para todos. Conforme pasaron los meses, la presencia de su familia empezó a ocupar más espacio del que yo imaginaba al principio, primero con visitas ocasionales, después con estancias más largas y favores cada vez menos pequeños. Abría la puerta, preparaba café, escuchaba historias repetidas y aceptaba comentarios que cruzaban límites sin responder, convencida de que poner freno sería exagerar o causar problemas que no valían la pena. La rutina comenzó a ajustarse alrededor de otras personas, horarios modificados, planes cancelados y gastos que ya no solo eran míos, pero que seguía cubriendo sin preguntar demasiado. Nadie pedía permiso ni ofrecía explicaciones, simplemente asumían que todo estaba resuelto, mientras yo acomodaba números, reducía gastos propios y absorbía incomodidades como si fueran parte natural de estar en pareja. Lo que se iba perdiendo no era solo dinero, sino espacio, calma y una sensación básica de pertenencia que dejó de existir sin que me diera cuenta. La casa empezó a sentirse distinta, menos mía, con decisiones que ya no nacían de mis necesidades, sino de expectativas ajenas. El silencio dejó de ser elección consciente y pasó a ser algo esperado, casi obligatorio, como si hablar fuera una molestia y callar una obligación tácita. Durante mucho tiempo repetí la idea de que todo era temporal, de que las cosas se acomodarían solas y de que aguantar era una prueba de fortaleza, sin notar que ese aguante estaba borrando partes importantes de mí. Resolver para otros se volvió prioridad, mientras mis propias incomodidades quedaban al final de la lista, siempre postergadas, siempre minimizadas. Esa noche, antes de escuchar la frase que cambió todo, el ambiente ya se sentía extraño, con risas bajas, comentarios que se cortaban cuando me acercaba y miradas que evitaban cruzarse conmigo. Aún así, seguí con la rutina, guardando cosas, apagando luces y moviéndome por la casa como siempre, convencida de que nada serio estaba pasando y de que el silencio, una vez más, sería suficiente. Hasta que pasé por el pasillo y entendí que no todos los silencios protegen, algunos solo preparan el momento exacto en el que todo se rompe. Después de escuchar aquello desde el pasillo, nada volvió a sentirse normal, aunque por fuera todo siguiera igual, con la casa en silencio y cada quien ocupando su lugar como si nada hubiera pasado. Guardé las llaves, respiré hondo y regresé a la sala con una calma que no sentía, decidida a no mostrar que había escuchado cada palabra, porque algo dentro de mí entendía que reaccionar en ese momento solo me pondría en desventaja. La presencia de mi suegra empezó a sentirse distinta desde ese día, más confiada, más cómoda, como si ya no hiciera falta disimular.
Caminaba por la casa opinando sobre todo, moviendo cosas del lugar, abriendo cajones sin preguntar y revisando espacios que siempre habían sido privados. No levantaba la voz ni hacía escenas, pero cada gesto llevaba una intención clara, marcar territorio y dejar en claro que ahí ya no mandaba yo. Los comentarios llegaron de forma casual, disfrazados de consejos o bromas, observaciones sobre cómo gastaba, sobre lo que compraba, sobre decisiones que nunca le habían correspondido. Frente a otros soltaba frases pequeñas, pero cargadas, que me dejaban expuesta sin necesidad de insultos directos. Yo sonreía, asentía y cambiaba de tema, convencida de que mantener la paz era mejor que señalar lo evidente. El primer límite cruzado llegó una tarde cualquiera, cuando tomó algo mío sin pedirlo y lo dio por hecho, como si fuera un detalle sin importancia. No era el objeto en sí, era la naturalidad con la que decidió que podía hacerlo. Sentí incomodidad, pero la guardé, pensando que reclamar sería exagerar, que no valía la pena iniciar un problema por algo que, según ella, no tenía valor. Con el paso de los días, las decisiones empezaron a tomarse sin consultarme, comidas planeadas, visitas anunciadas a último momento y gastos asumidos como si fueran automáticos. Yo ajustaba cuentas, reorganizaba números y cubría diferencias sin decir nada, mientras escuchaba cómo se hablaba de mí en tercera persona incluso cuando estaba presente, como si mi opinión fuera un detalle menor. Mi marido observaba todo desde una comodidad silenciosa, sin intervenir, sin poner freno, aceptando cada comentario como algo normal. Cuando intenté mencionar que ciertas cosas me incomodaban, la respuesta fue minimizarlo todo, diciendo que exageraba, que así era ella, que no había mala intención. Dudé de mí por primera vez, preguntándome si realmente estaba viendo algo que no existía. La tensión se instaló sin avisar, creciendo en pequeños gestos, en silencios largos y en miradas que ya no buscaban complicidad. La casa se llenó de una sensación extraña, como si siempre hubiera alguien evaluando, midiendo y juzgando cada movimiento. Yo seguía con mis rutinas, pero con una alerta constante, cuidando palabras, evitando temas y aprendiendo a moverme sin hacer ruido. Una tarde, mientras organizaba papeles, escuché una conversación que no estaba destinada a mí, donde se hablaba de gastos, de planes y de decisiones futuras, todo asumido como si yo no tuviera voz ni derecho a opinar. No dijeron nada nuevo, pero lo dijeron con una seguridad que confirmó lo que ya sospechaba. Mi papel estaba claro y no incluía respeto. Ahí entendí que la amenaza no era un conflicto abierto, sino algo más peligroso, la normalización del abuso disfrazado de convivencia, la invasión lenta que avanza sin gritos ni golpes, pero que desgasta igual. Guardé esa certeza sin comentarla, consciente de que ese era solo el inicio y de que, si no hacía algo, el siguiente paso sería todavía peor. Con el paso de los días, la incomodidad dejó de ser algo sutil y empezó a tomar forma en acciones más claras, esas que ya no se pueden confundir con descuidos o malas interpretaciones. La casa seguía siendo la misma, pero la dinámica cambió por completo, con decisiones que se tomaban sin avisar y cambios que aparecían hechos, como si siempre hubieran sido así. Yo observaba, escuchaba y guardaba todo, entendiendo que cada movimiento decía más que cualquier discusión abierta. Las invasiones se volvieron frecuentes y más atrevidas, primero moviendo cosas del lugar, después decidiendo qué se compraba y qué no, opinando sobre gastos frente a otros con una seguridad que dejaba claro que mi opinión ya no contaba. Cada comentario parecía pequeño por separado, pero juntos formaban un mensaje claro: mi lugar estaba reducido a resolver y pagar, no a decidir. La manipulación empezó a sentirse en conversaciones aparentemente normales, donde se cuestionaban mis reacciones y se ponía en duda mi percepción. Cuando algo me incomodaba y lo mencionaba con cuidado, la respuesta siempre era la misma, que estaba exagerando, que veía problemas donde no los había, que todo era por mi carácter. Poco a poco empecé a preguntarme si de verdad estaba siendo demasiado sensible o si ese malestar tenía una razón real. Mi marido se convirtió en parte del problema sin decir una sola palabra directa. No defendía, no confrontaba, no marcaba límites. Su silencio funcionaba como permiso, y cada vez que elegía no intervenir, la situación avanzaba un paso más. Yo lo veía asentir, cambiar de tema o simplemente salir de la habitación, dejándome sola frente a comentarios que me dejaban expuesta y sin respaldo.
Las visitas aumentaron y con ellas la sensación de no tener espacio propio. Había días en los que la casa se llenaba sin aviso, con personas entrando y saliendo como si ese fuera un lugar compartido por derecho. Yo ajustaba horarios, modificaba planes y cancelaba compromisos para evitar conflictos, mientras sentía como mi rutina se desarmaba poco a poco. El sabotaje se volvió evidente en detalles cotidianos, recibos que desaparecían, cuentas que no cerraban, decisiones económicas tomadas sin consultarme. Cuando preguntaba, las respuestas eran vagas o se desviaban, haciéndome sentir incómoda por siquiera cuestionar. Empecé a revisar todo con más cuidado, no por desconfianza gratuita, sino porque algo ya no cuadraba. La tensión alcanzó un punto nuevo cuando escuché una conversación a medias, palabras sueltas que hablaban de planes hechos a mis espaldas, de gastos futuros y de una comodidad que asumían garantizada. No fue una frase directa, pero el tono bastó para entender que mi esfuerzo seguía siendo visto como un recurso disponible, no como algo que mereciera respeto. El ambiente se volvió pesado, con silencios largos y miradas que evitaban encontrarse conmigo. La sensación de estar siendo observada y evaluada no desaparecía, incluso en momentos simples. Seguí cumpliendo con mis responsabilidades, pero ya no desde la tranquilidad, sino desde una alerta constante que no me dejaba descansar. Sin buscarlo, escuché algo más que confirmó mis sospechas, una frase dicha en voz baja, una risa que no encajaba y un comentario que dejaba claro que mis límites no estaban siendo tomados en serio. Ahí comprendí que lo que estaba ocurriendo no era casual, sino una estrategia lenta, diseñada para desgastarme y hacerme dudar de mí misma. Guardé todo en silencio, no por miedo, sino porque empecé a entender que responder de inmediato no era la mejor opción. Algo dentro de mí empezó a cambiar, una claridad incómoda que me obligó a aceptar que la situación ya había cruzado un punto sin retorno y que lo que venía después no sería sencillo. Después de semanas tensas, algo cambió de golpe y sin explicación clara, como si todos hubieran decidido bajar el volumen al mismo tiempo, con sonrisas más largas, palabras suaves y una calma que parecía demasiado calculada para ser real. La casa se llenó de gestos amables, invitaciones repentinas y un trato correcto que contrastaba con lo vivido, y aunque por fuera todo lucía mejor, por dentro sentía una inquietud que no lograba apagar. Las conversaciones se volvieron cuidadosas, sin comentarios incómodos ni bromas con doble sentido, y por primera vez en mucho tiempo nadie tocó mis cosas ni opinó sobre gastos. La rutina retomó un ritmo casi normal, con comidas tranquilas y planes anunciados con tiempo, y esa aparente armonía hizo que una parte de mí quisiera creer que tal vez había exagerado, que quizá todo se había acomodado solo. Mi marido se mostró más atento, preguntando cómo me sentía y ofreciendo ayuda en detalles pequeños que antes no notaba. No eran grandes gestos, pero bastaron para sembrar dudas, porque después de tanta tensión cualquier cambio parecía una mejora. Me repetí que no valía la pena desconfiar, que aferrarse a la sospecha solo prolongaría el conflicto, y decidí observar sin confrontar. La presencia de mi suegra también cambió, con un trato cordial que rozaba lo exagerado, comentarios amables frente a otros y una disposición que parecía ensayada. Ya no caminaba por la casa como dueña ni revisaba espacios sin permiso, y durante un par de días el ambiente se mantuvo estable, casi cómodo, como si la amenaza hubiera desaparecido de un momento a otro. Esa calma duró lo suficiente para bajar la guardia, para dejar de revisar cuentas con tanta atención y para recuperar hábitos que había dejado de lado. Volví a moverme con naturalidad por la casa, a planear sin pensar en quién estaría observando, y por momentos logré convencerme de que lo peor había pasado, de que el silencio había servido para evitar una ruptura mayor. Sin embargo, pequeños detalles empezaron a romper esa ilusión, frases dichas con un tono distinto, miradas rápidas que se cruzaban cuando yo no participaba en la conversación y cambios mínimos en planes ya acordados. Nada era lo suficientemente claro como para señalarlo, pero todo junto formaba un patrón que me resultaba familiar, como si la calma solo fuera una pausa estratégica. Una noche, mientras cenábamos, noté cómo se tomaban decisiones sin incluirme, de manera sutil, casi imperceptible, como si se diera por hecho que aceptaría lo que se decidiera. Nadie alzó la voz ni mostró molestia, pero esa exclusión silenciosa me recordó que el respeto no se había recuperado, solo se había disfrazado mejor. La falsa paz continuó durante un par de días más,
con mensajes cordiales y promesas vagas de que las cosas serían diferentes. Escuché disculpas que no explicaban nada y compromisos sin fechas ni acciones concretas. Todo sonaba correcto, pero vacío, y aunque quise creer, algo dentro de mí sabía que no era sincero. El ambiente volvió a tensarse de forma casi imperceptible, con una familiaridad excesiva que regresaba poco a poco, objetos movidos sin aviso y decisiones tomadas a mis espaldas. No fue un regreso abrupto, sino gradual, como si probaran hasta dónde podían avanzar sin que yo reaccionara. Ahí entendí que aquella calma no era un cambio real, sino una pausa diseñada para desarmarme, para hacerme dudar de lo que había visto y escuchado. La falsa paz no buscaba arreglar nada, solo ganar tiempo y reforzar una comodidad que dependía de mi silencio. Guardé esa certeza con cuidado, sabiendo que lo que venía después no sería amable y que esa tregua aparente solo anunciaba una escalada más dura, una en la que ya no habría espacio para dudas ni para concesiones fáciles. La tregua terminó sin aviso, como suelen hacerlo las cosas que nunca fueron reales, y la tensión regresó con una fuerza distinta, más directa, más segura de sí misma, como si ya no hiciera falta fingir cuidado ni respeto. Los gestos amables desaparecieron y fueron reemplazados por decisiones tomadas a plena luz del día, sin explicaciones ni espacio para preguntas, con una naturalidad que dejó claro que la falsa paz solo había servido para medir hasta dónde podían avanzar. Las invasiones se volvieron abiertas y constantes, con personas entrando a la casa sin avisar, usando espacios que siempre habían sido privados y hablando de planes futuros como si ya estuvieran acordados. Los comentarios dejaron de disfrazarse de consejos y empezaron a sonar como órdenes, marcando lo que se podía y no se podía hacer, cuestionando gastos frente a otros y dejando claro que cualquier objeción sería vista como un problema innecesario. La humillación alcanzó un punto nuevo cuando ciertas conversaciones comenzaron a darse sin pudor alguno, incluso cuando yo estaba presente, refiriéndose a mí como si fuera un tema incómodo que había que manejar con cuidado. Escuché risas, frases cargadas de ironía y comparaciones que buscaban reducir todo lo que hacía a una simple obligación. Nadie levantó la voz, pero cada palabra caía con peso, recordándome el lugar que me habían asignado. La presión económica se volvió evidente, con gastos asumidos sin consulta, pagos que se daban por hechos y cuentas que ya no cerraban como antes. Ajusté números una y otra vez, tratando de entender cómo se había llegado a ese punto, mientras escuchaba comentarios que justificaban todo bajo la idea de que siempre había salido adelante, de que no era para tanto, de que exagerar no ayudaba a nadie. Intenté reaccionar, decir que ciertas cosas no estaban bien, expresar incomodidad con cuidado, pero cada intento fue cortado de inmediato con frases que buscaban invalidar lo que sentía, acusándome de ser dramática, de imaginar problemas o de crear conflictos donde no existían. Esa respuesta constante fue desgastando cualquier intento de diálogo, hasta hacerme sentir culpable por siquiera abrir la boca. La exposición pública se volvió parte del castigo, con comentarios hechos frente a otros que dejaban ver una versión distorsionada de mí, presentándome como alguien complicada, poco flexible o difícil de tratar. Yo escuchaba, contenía la respiración y trataba de no reaccionar, consciente de que cualquier gesto sería usado en mi contra para reforzar esa imagen. La invasión llegó a un nivel extremo cuando se habló abiertamente de cambios que afectarían mi vida diaria, movimientos dentro de la casa y decisiones que impactaban directamente en mi espacio y mi rutina, todo planteado como algo temporal o necesario, sin considerar mi opinión. La sensación de estar siendo desplazada dentro de mi propio hogar se volvió imposible de ignorar. Mi marido volvió a callar, eligiendo no ver, no escuchar y no intervenir, dejando que todo avanzara sin resistencia. Su silencio pesó más que cualquier palabra, porque confirmaba que no habría apoyo ni defensa, solo una aceptación cómoda de lo que estaba ocurriendo. Esa falta de respaldo convirtió la situación en algo aún más doloroso, porque ya no se trataba solo de invasión, sino de abandono. La tensión se acumuló hasta explotar en pequeños momentos de quiebre, miradas que evitaban la mía, comentarios lanzados con intención clara y silencios que ya no buscaban disimular nada. La casa dejó de sentirse como un refugio y se transformó en un lugar donde cada movimiento era observado, evaluado y juzgado. Fue en medio de ese desgaste constante cuando encontré algo que no debía estar ahí, un detalle pequeño pero revelador, una señal clara de que las cosas habían ido más lejos de lo que imaginaba. No era una prueba definitiva,
pero sí suficiente para confirmar que la invasión no era improvisada, sino planeada, y que mi papel dentro de esa historia estaba siendo reducido de forma deliberada. Guardé ese hallazgo sin decir una palabra, con una mezcla de coraje y claridad que no había sentido antes. Ya no se trataba de aguantar ni de intentar mantener la paz, sino de entender que la escalada había llegado a un punto cruel, uno del que no se vuelve igual, y que lo que hiciera a partir de ese momento definiría todo lo que vendría después. La certeza llegó de golpe, no como una sospecha más, sino como una claridad incómoda que ya no permitía excusas, porque todo lo que había visto y escuchado empezó a encajar con una lógica que hasta ese momento me negaba a aceptar. Cada comentario, cada silencio, cada decisión tomada a mis espaldas formaba parte del mismo patrón, uno que no buscaba convivencia ni apoyo, sino control, comodidad y acceso libre a lo que yo sostenía con mi trabajo. No fue una escena dramática ni una discusión abierta lo que me despertó, sino una conversación escuchada por accidente, palabras dichas con descuido y una seguridad que solo existe cuando alguien cree tener todo bajo control. Ahí quedó claro que no hablaban de posibilidades, sino de planes ya asumidos, de gastos futuros decididos y de cambios que daban por hechos, como si mi vida fuera un trámite más dentro de una lista. La sensación fue dura, porque entender la verdad implicaba aceptar que el problema no era reciente ni pasajero, sino algo que se había construido poco a poco mientras yo cedía espacio, voz y límites. No se trataba de malos entendidos ni de diferencias normales, sino de una dinámica donde mi silencio había sido interpretado como permiso y mi esfuerzo como un recurso disponible sin fecha de vencimiento. Por primera vez dejé de preguntarme si estaba exagerando y empecé a preguntarme por qué había tardado tanto en ver lo evidente. Recordé momentos que antes había minimizado, frases que había dejado pasar y señales claras que había ignorado por mantener la calma. Todo adquirió otro sentido, uno que dolía, pero que también traía una lucidez nueva, incómoda y necesaria. El golpe más fuerte no fue descubrir la intención ajena, sino reconocer mi propio papel dentro de esa historia, porque sin darme cuenta había sostenido una estructura que me dejaba cada vez más pequeña. Aguantar, resolver y callar ya no podían verse como virtudes, sino como hábitos que habían facilitado el abuso. Esa comprensión no llegó con culpa, sino con una tristeza profunda que me obligó a detenerme y respirar. A partir de ese momento algo cambió por dentro, una firmeza silenciosa que no necesitaba ser anunciada ni compartida. No sentí ganas de confrontar ni de explicar nada, porque entendí que hacerlo solo adelantaría movimientos que aún no estaba lista para enfrentar. La fuerza no estaba en hablar de inmediato, sino en observar, guardar y decidir con calma. Empecé a mirar todo con otros ojos, prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, escuchando más de lo que decía y registrando comportamientos que confirmaban lo que ya sabía. La casa seguía siendo la misma, las personas también, pero yo ya no ocupaba el mismo lugar emocional, porque había dejado de verme como parte del problema. La claridad trajo dolor, pero también una sensación extraña de alivio, como si finalmente pudiera nombrar lo que estaba viviendo sin justificarlo ni suavizarlo. No había confusión, no había duda, solo una verdad incómoda que exigía una decisión distinta. Entendí que seguir igual no era una opción y que cualquier cambio implicaría incomodidad, pero ya no estaba dispuesta a pagar el precio del silencio. Ese fue el punto exacto en el que supe que nada volvería a ser igual, no porque algo externo hubiera cambiado, sino porque yo había despertado de una espera inútil. A partir de ahí, cada paso tendría intención, cada gesto tendría límite y cada silencio dejaría de ser una concesión automática. Sin decir una palabra, sin anunciar nada, tomé la primera decisión real de todo ese proceso, una que no se vería de inmediato, pero que marcaría el inicio de un camino distinto. A partir de ese momento, ya no estaba reaccionando, estaba eligiendo, y esa diferencia cambiaría todo lo que venía después. La soledad no llegó de golpe, sino en forma de pequeños abandonos que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar, porque a partir de ese despertar interno las reacciones alrededor empezaron a cambiar, como si algo en mi postura hubiera alertado a los demás de que ya no era tan fácil manejarme. Sin decir nada, sin acusar a nadie, el simple hecho de observar más y ceder menos comenzó a incomodar. Las primeras señales aparecieron en comentarios lanzados con cuidado, preguntas disfrazadas de preocupación y sugerencias que buscaban regresarme al lugar de antes.
Noté miradas largas, silencios incómodos y un trato distinto, más frío, como si hubiera roto una regla no escrita. No entendían que había cambiado, solo percibían que algo ya no encajaba como antes. Mi marido fue quien más rápido tomó distancia, no de forma abierta, sino emocional, evitando conversaciones, llegando más tarde y cerrándose en respuestas cortas cuando intentaba hablar de lo cotidiano. Ya no buscaba compartir, sino esquivar, como si cualquier diálogo pudiera llevar a un terreno que prefería no pisar. Esa ausencia silenciosa dolió más que cualquier discusión. Desde fuera empezaron a llegar opiniones, consejos no pedidos y juicios suaves que apuntaban siempre en la misma dirección: pedir paciencia, ser comprensiva, no exagerar, recordar que la familia era importante. Escuché frases que buscaban hacerme sentir culpable por no adaptarme, como si poner límites fuera sinónimo de egoísmo y no una necesidad básica. Las conversaciones se torcieron con facilidad, porque cualquier intento de explicar cómo me sentía era interpretado como ataque o dramatismo. Nadie preguntaba qué estaba pasando conmigo, solo reaccionaban ante el hecho de que ya no aceptaba todo sin cuestionar. Poco a poco me di cuenta de que el problema no era lo que decía, sino que ya no callaba igual. El aislamiento se volvió más evidente cuando ciertas decisiones se tomaron sin incluirme, planes familiares donde mi opinión no contaba y reuniones a las que no fui invitada, con excusas vagas que no convencían. La sensación de quedar al margen creció, acompañada de una presión constante por volver a ser la de antes, la que resolvía sin molestar. En más de una ocasión dudé, preguntándome si valía la pena sostener esa postura cuando parecía que todo el mundo estaba en contra. El cansancio emocional pesaba, porque enfrentar a otros sin apoyo consume, y había momentos en los que el silencio parecía tentador de nuevo. Aún así, algo dentro de mí se negó a retroceder. La incomprensión se mezcló con comentarios que buscaban cambiar la narrativa, presentándome como alguien distante o difícil, construyendo una versión de mí que no reconocía, pero que servía para justificar el trato que estaba recibiendo. Escuchar eso fue duro, porque confirmaba que el conflicto ya no era privado, sino compartido de forma injusta. En medio de esa presión, recordé detalles que antes había pasado por alto, gestos pequeños, palabras dichas con ligereza y actitudes que siempre habían apuntado al mismo lugar. No era la primera vez que se me pedía aguantar por el bien de otros, solo que ahora la diferencia era que ya no estaba dispuesta a hacerlo. La soledad se volvió un espacio incómodo, pero también revelador, porque en ese silencio forzado empecé a escucharme con claridad, a entender que perder aprobación no era lo mismo que perder dignidad. El mundo parecía cerrarse, pero esa sensación también me empujó a mirar hacia adentro y a reafirmar una decisión que ya no dependía de nadie más. Ese fue el momento en el que entendí que no habría apoyo externo inmediato, que el camino que estaba empezando tendría resistencia y que muchas personas preferirían verme callada y cómoda antes que firme e incómoda. Aceptar eso dolió, pero también fortaleció algo que ya no se iba a romper con facilidad. Sin aplausos, sin aliados visibles y con más dudas que certezas, seguí adelante, consciente de que enfrentar a todos era el precio de dejar de traicionarme a mí misma, y aunque el mundo pareciera estar en mi contra, por primera vez no me sentía completamente sola. La decisión ya estaba tomada, aunque por fuera nada pareciera distinto, porque entendí que la única forma de recuperar control era dejar que creyeran que no había entendido nada, que seguía siendo la misma de siempre, dispuesta a resolver, a ceder y a no hacer preguntas incómodas. Fingir calma se volvió una estrategia, no una rendición, y esa diferencia cambió por completo la manera en la que empecé a moverme dentro de la casa. Volví a sonreír en momentos precisos, a asentir sin discutir y a cumplir con rutinas que conocía bien, cuidando cada gesto para no levantar sospechas. La atención regresó a detalles pequeños, palabras usadas con cuidado y silencios colocados en el momento exacto, porque cualquier cambio brusco habría alertado a quienes ya estaban acostumbrados a manejar la situación a su favor. Mientras aparentaba normalidad, empecé a observar con más atención, anotando mentalmente horarios, comentarios y decisiones que antes se perdían entre el cansancio y la costumbre. Nada extraordinario, solo hechos simples que, juntos, formaban un mapa claro de cómo se tomaban decisiones y quién se beneficiaba de cada movimiento. Esa mirada nueva me permitió entender dinámicas que antes me parecían confusas. Las conversaciones dejaron de doler de la misma forma, porque ya no las tomaba como ataques personales,
sino como información. Cada frase revelaba algo, cada risa tenía un motivo y cada silencio decía más de lo que parecía. Escuchar sin reaccionar me dio ventaja, porque mientras creían que nada había cambiado, yo empezaba a ver con claridad. Busqué apoyo sin hacerlo evidente, hablando con personas que no estaban involucradas directamente, compartiendo lo necesario sin entrar en detalles que pudieran llegar a oídos equivocados. Escuchar otras perspectivas me ayudó a ordenar ideas y a confirmar que lo que estaba viviendo no era normal ni justificable, aunque durante mucho tiempo lo hubiera aceptado como parte de la rutina. También empecé a revisar documentos, cuentas y compromisos con una atención distinta, no desde la paranoia, sino desde la responsabilidad de entender hasta dónde llegaban mis obligaciones reales. Descubrí inconsistencias pequeñas, decisiones asumidas y responsabilidades que nunca había cuestionado, y esa información se volvió una pieza clave para lo que estaba por venir. El cansancio seguía ahí, pero ahora tenía un propósito, porque cada esfuerzo dejaba de ser automático y pasaba a ser consciente. Fingir debilidad no era fácil, sobre todo cuando las humillaciones continuaban de forma sutil, pero recordar lo que estaba en juego me ayudaba a mantener la calma y a no reaccionar antes de tiempo. La confianza ajena empezó a crecer de nuevo, con comentarios relajados y actitudes descuidadas que revelaban más de lo que imaginaban. Creían que todo había vuelto a la normalidad, que la presión había funcionado y que el control estaba asegurado. Esa falsa seguridad fue el mayor error que cometieron, aunque en ese momento aún no lo sabían. Mientras tanto, mi mundo interno se organizaba de una manera distinta, con prioridades claras y límites definidos, aunque todavía no visibles. No había prisa, porque entendí que el momento adecuado valía más que cualquier desahogo inmediato. Cada día sumaba información y fortalecía una decisión que ya no dependía de emociones momentáneas. La calma aparente se sostuvo el tiempo suficiente para que el plan tomara forma, y cuando todo parecía estable por fuera, algo importante ocurrió. Un error cometido con exceso de confianza, un detalle pasado por alto que confirmó que no estaban atentos. Ese descuido marcó el inicio del fin, aunque todavía faltara el golpe más fuerte. Guardé ese momento con cuidado, consciente de que el siguiente paso debía ser preciso, porque ya no se trataba solo de protegerme, sino de recuperar todo lo que había cedido en silencio. Fingir debilidad había funcionado, y ahora el terreno estaba listo para lo que vendría después. El momento llegó sin aviso formal, pero no me tomó por sorpresa, porque llevaba días sintiendo que algo estaba por desbordarse, como una cuerda estirada al límite que ya no puede sostener más tensión sin romperse. La casa estaba llena, más de lo habitual, con voces mezcladas, movimientos constantes y una energía densa que se sentía en el aire, y aunque por fuera todo parecía una reunión normal, por dentro yo sabía que ese día no terminaría igual. Las decisiones empezaron a tomarse frente a mí sin el menor cuidado, planes anunciados como hechos consumados, gastos asumidos con naturalidad y comentarios lanzados con una seguridad que dejaba claro que contaban con mi silencio como siempre. Escuché, observé y esperé, porque algo dentro de mí entendía que interrumpir en ese punto no cambiaría nada, y que la verdadera fuerza estaba en dejar que siguieran hablando. La conversación avanzó hasta tocar un tema que ya no podía ignorarse, una decisión que afectaba directamente mi dinero, mi espacio y mi tiempo, planteada como una solución lógica que nadie cuestionó. Ahí sentí como todas las miradas se desviaban por un segundo, como si esperaran una reacción automática, una aceptación sin condiciones que confirmara que todo seguía bajo control. Respiré hondo y dejé pasar unos segundos más, no por miedo, sino porque quería estar segura de cada palabra que diría. Cuando hablé, no levanté la voz ni hice un escándalo, solo pedí que se aclarara exactamente qué se estaba decidiendo y quién lo había autorizado. El silencio fue inmediato, incómodo, y por primera vez noté sorpresa real en algunos rostros. Las respuestas llegaron desordenadas, explicaciones vagas, frases incompletas y justificaciones que no terminaban de encajar. Nadie esperaba preguntas claras ni límites puestos con calma. La incomodidad creció y con ella la tensión, porque ese simple gesto rompió una dinámica que llevaba tiempo funcionando sin oposición. La reacción no tardó en llegar, primero con intentos de minimizar lo que estaba pasando, luego con comentarios que buscaban hacerme sentir exagerada por cuestionar algo que, según ellos, era normal. Escuché palabras que ya conocía bien,
acusaciones suaves y frases que intentaban devolverme al lugar de siempre, pero esta vez no surtieron efecto. Seguí hablando con la misma calma, explicando lo que estaba dispuesta a hacer y lo que no, sin entrar en reproches ni levantar la voz, porque entendí que la firmeza no necesita gritos. Cada frase parecía caer con peso, no por dureza, sino porque no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. La tensión explotó cuando se dieron cuenta de que no estaba pidiendo permiso ni buscando aprobación, sino informando una decisión tomada. Las reacciones se intensificaron, aparecieron reproches acumulados, intentos de culparme por conflictos antiguos y acusaciones que buscaban desviar la atención del punto central. Escuchar todo eso fue duro, pero también confirmó que había tocado un nervio sensible. En medio del caos verbal, noté algo que antes no había visto con tanta claridad, la manera en que ciertas personas se miraban entre sí buscando apoyo, esperando que alguien más tomara el control de la situación. Esa necesidad de respaldo dejó en evidencia una fragilidad que hasta ese momento había permanecido oculta. El ambiente se volvió pesado, con voces elevadas, interrupciones constantes y un intento desesperado por recuperar el control perdido. Yo seguí firme, repitiendo lo necesario sin variar el tono, consciente de que cada palabra medida tenía más impacto que cualquier grito. No estaba ahí para convencer, sino para marcar un límite claro. La confrontación alcanzó su punto más alto cuando dejé claro que ciertos accesos se terminarían de inmediato, que algunas decisiones no volverían a tomarse sin mi consentimiento y que cualquier gasto futuro tendría que discutirse antes. No entré en detalles ni amenazas, solo establecí condiciones básicas que hasta ese momento habían sido ignoradas. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, no incómodo ni tenso, sino sorprendido, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar. Por unos minutos, el poder cambió de manos, no de forma definitiva, pero sí lo suficiente para romper una ilusión de control que había durado demasiado tiempo. Las miradas ya no eran seguras ni desafiantes, sino cautelosas, midiendo consecuencias que antes no existían. La conversación terminó sin acuerdos claros, con personas levantándose de la mesa y buscando excusas para salir de la habitación. Nadie celebró, nadie ganó del todo, pero algo fundamental había cambiado. Cuando la casa quedó en silencio, sentí una mezcla de cansancio y alivio que no sabía explicar, porque aunque el conflicto no había terminado, por primera vez no me sentía invisible. Había dicho lo necesario, había marcado un límite y había visto cómo, aunque fuera por unos minutos, la dinámica se rompía. Ese primer enfrentamiento no resolvió todo, pero dejó claro que el silencio ya no era automático y que las cosas no volverían a ser como antes. Mientras guardaba los últimos platos y apagaba las luces, entendí que ese había sido solo el primer golpe, uno necesario, pero insuficiente para cerrar la historia. La verdadera batalla todavía estaba por venir, y aunque esa noche parecía haber terminado, en realidad solo había marcado el inicio de una fase mucho más dura, una en la que ya no bastaría con hablar, porque el contraataque no tardaría en llegar. La respuesta no tardó en llegar, aunque no fue directa ni ruidosa, sino fría y calculada, como suelen ser los movimientos de quien se da cuenta de que perdió terreno y necesita recuperarlo sin quedar expuesto. El ambiente cambió de inmediato, con una calma tensa que ocultaba algo más, miradas que evitaban las mías y una cortesía forzada que resultaba más inquietante que cualquier discusión abierta. Las primeras señales aparecieron en gestos pequeños, llamadas que se hacían a espaldas mías, conversaciones que se cortaban cuando entraba a una habitación y un trato distante que buscaba castigar sin confrontar. La estrategia era clara: aislarme, hacerme sentir incómoda por haber hablado y empujarme a dudar de la decisión que había tomado. No había gritos ni acusaciones abiertas, solo un silencio cargado de intención. La manipulación tomó forma en palabras suaves, dichas con tono de preocupación, insinuando que todo se había salido de control por mi reacción, que las cosas podían haberse arreglado de otra manera y que había lastimado sensibilidades que no necesitaban ser tocadas. Escuché discursos que apelaban a la culpa, a la idea de unidad y al sacrificio, intentando convencerme de que poner límites había sido un error. El papel de víctima empezó a cambiar de manos, con historias contadas de forma conveniente, resaltando mi firmeza como frialdad y mi silencio anterior como aceptación. Se hablaba de mí como alguien que había cambiado para mal, que ya no era comprensiva ni flexible,
construyendo una versión conveniente que justificara el contraataque sin asumir responsabilidades. La presión familiar se intensificó con mensajes indirectos, opiniones que llegaban de terceros y advertencias disfrazadas de consejos. Se me pedía reconsiderar, pensar en el bienestar de todos y no tomar decisiones apresuradas. Nadie preguntaba qué había provocado el límite, solo reaccionaban ante el hecho de que existiera. Dentro de la casa, la tensión se volvió constante, con actitudes pasivo-agresivas que buscaban provocar una reacción que pudiera ser usada en mi contra. Cambios repentinos en planes, omisiones deliberadas y una frialdad que contrastaba con la cercanía fingida de días anteriores. Todo estaba diseñado para hacerme sentir fuera de lugar. Mi marido se sumó al contraataque de forma silenciosa, con reproches velados y una distancia emocional que dolía más que cualquier confrontación directa. Se habló de confianza rota, de decisiones unilaterales y de la necesidad de volver a dialogar, pero ese diálogo siempre implicaba que yo cediera primero. La balanza estaba clara. La amenaza apareció sin ser nombrada, en frases ambiguas que sugerían consecuencias y insistía en mantener mi postura. No se dijo nada explícito, pero el mensaje estaba ahí, la posibilidad de quedar aislada por completo si no daba marcha atrás. Escuchar eso fue duro, pero también confirmó que el límite había tocado un punto sensible. En medio de ese clima, ocurrió algo que volvió a sacudir todo, un detalle que no encajaba con la narrativa que intentaban imponer y que revelaba una capa más profunda del problema. Una información que llegó sin buscarla, una conversación escuchada a medias o un documento fuera de lugar, lo suficiente para entender que el contraataque escondía algo más grave. Esa revelación no llegó con alivio, sino con una mezcla de sorpresa y claridad, porque dejó en evidencia que no solo estaban reaccionando al límite, sino tratando de proteger algo que no querían que saliera a la luz. La manipulación ya no era solo emocional, sino estratégica, y eso elevaba el conflicto a un nivel distinto. Guardé esa información sin comentarla, consciente de que todavía no era el momento de usarla. El cansancio seguía ahí, pero la duda había desaparecido por completo. Ya no me preguntaba si estaba exagerando, porque cada movimiento confirmaba que el contraataque no buscaba arreglar nada, sino recuperar control a cualquier costo. La calma no regresó, solo se transformó en una tensión constante que anunciaba un desenlace inevitable. El antagonista había mostrado sus cartas, aunque no todas, y yo entendí que el siguiente paso ya no sería defensivo, sino definitivo. Algo mucho más serio estaba por venir, y el margen de error se había reducido al mínimo. El golpe final no llegó con gritos ni escenas exageradas, sino con una calma firme que ya no podía confundirse con debilidad, porque todo lo que había guardado durante semanas finalmente encontró el momento exacto para salir a la luz. La presión, las miradas torcidas y las amenazas veladas habían alcanzado un punto en el que ya no había espacio para retrocesos, y sostener el silencio por más tiempo solo habría significado perderme a mí misma por completo. La conversación se dio en un momento aparentemente común, con la casa en silencio y un ambiente cargado que nadie se atrevía a nombrar. No hubo invitaciones ni preparativos especiales, solo la necesidad de poner sobre la mesa aquello que ya no podía seguir oculto. Hablé con voz tranquila, sin reproches, sin elevar el tono, porque ya no estaba buscando aprobación ni entendimiento, sino cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. Al principio intentaron desviar el tema, minimizarlo y llevar la conversación hacia terrenos conocidos donde se sentían cómodos, pero esta vez no funcionó, porque cada intento de evasión encontraba una respuesta clara que devolvía el foco al punto central. La incomodidad creció, no por agresividad, sino porque la verdad no dejaba espacio para interpretaciones convenientes. Cuando expuse lo que sabía, no lo hice de golpe, sino paso a paso, conectando hechos, decisiones y silencios que hasta ese momento habían sido tratados como coincidencias. Las miradas cambiaron, la seguridad se desmoronó y por primera vez apareció algo parecido al miedo, no al castigo, sino a perder una ventaja que habían dado por garantizada durante demasiado tiempo. Las reacciones no tardaron en llegar, primero con negaciones rápidas, luego con explicaciones confusas y finalmente con intentos de justificar lo injustificable. Escuché discursos que buscaban reescribir la historia, presentando los abusos como malentendidos y las decisiones unilaterales como acuerdos tácitos. Nada de eso funcionó, porque la coherencia ya no estaba de su lado.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando quedó claro que ya no se trataba solo de palabras, sino de consecuencias reales. Dejé claro que accesos se terminaban, que decisiones quedaban anuladas y que límites no volverían a cruzarse. No fue una amenaza, fue una notificación firme, dicha con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. La máscara cayó por completo en ese momento, dando paso a reacciones que confirmaron todo lo que había visto antes: enojo, victimismo, intentos desesperados por recuperar control y una urgencia evidente por negociar lo que hasta hacía poco consideraban incuestionable. La balanza se inclinó de forma definitiva, no por fuerza, sino por claridad. Mi marido intentó intervenir, primero pidiendo calma, luego apelando a recuerdos compartidos y finalmente mostrando una incomodidad que dejaba ver cuánto dependía de que todo siguiera igual. Escuchar eso fue doloroso, pero también liberador, porque confirmó que la relación ya no se sostenía en respeto, sino en costumbre y conveniencia. La exposición final no necesitó gritos ni humillaciones públicas, bastó con nombrar las cosas por su nombre y dejar claro que la etapa de aguantar había terminado. La reacción fue inmediata, con silencios pesados, miradas bajas y una sensación general de derrota que nadie quiso admitir en voz alta. Por primera vez, la casa se sintió distinta, no porque hubiera alegría, sino porque el control ya no estaba en manos equivocadas. El poder había cambiado de lugar, no de forma simbólica, sino real, y aunque el conflicto no podía borrarse de un día para otro, la justicia interna se sentía completa. El cierre no fue limpio ni perfecto, porque las historias reales rara vez lo son, pero fue suficiente. Se tomaron decisiones finales, se marcaron salidas claras y se establecieron consecuencias que ya no podían negociarse. Nadie celebró, pero todos entendieron que el juego había terminado. Cuando el silencio regresó, ya no fue opresivo ni incómodo, sino necesario. Me senté sola por un momento, respiré profundo y dejé que el cansancio saliera sin culpa. No había euforia, solo una paz firme que nunca había sentido antes, la de saber que, pase lo que pase después, ya no estaba traicionándome. Ese segundo enfrentamiento no solo cerró el conflicto, también marcó un antes y un después irreversible. La humillación, la invasión y el abuso quedaron expuestos, y aunque las consecuencias externas seguirían su curso, internamente todo estaba resuelto. Había recuperado algo que creí perdido durante años: mi voz, mi espacio y la certeza de que el silencio solo sirve cuando protege, nunca cuando destruye. Y en ese momento, sin necesidad de aplausos ni testigos, supe que la historia había llegado a su punto más alto, porque la justicia, al fin, había alcanzado a todos los involucrados. Después de ese enfrentamiento, nada se resolvió de forma mágica ni inmediata, porque las historias reales no cambian de un día para otro, pero sí quedó claro que el control ya no estaba donde había estado durante tanto tiempo. Las decisiones que tomé empezaron a reflejarse en hechos concretos: accesos cerrados, límites respetados y una distancia necesaria que permitió que cada quien enfrentara las consecuencias de sus actos sin escudos ni atajos. La casa volvió a sentirse mía poco a poco, no por los objetos ni por el espacio físico, sino por la calma que regresó cuando dejé de vivir en alerta constante. Ya no había pasos ajenos entrando sin aviso ni conversaciones que se cortaban al verme llegar. El silencio que quedó no era tenso ni incómodo, sino limpio, un silencio que permitía respirar sin miedo a la próxima invasión. Mi relación con mi marido cambió de forma irreversible, no por una discusión específica, sino porque quedó expuesto aquello que había sostenido todo durante años. Las conversaciones fueron pocas y claras, sin reproches ni promesas vacías, y aunque el proceso fue doloroso, también fue honesto por primera vez. Entendí que no todo lo que se rompe merece ser reparado, y que soltar también es una forma de cuidado. Las reacciones externas variaron, algunas personas se alejaron, otras guardaron silencio y unas pocas intentaron acercarse cuando ya no había nada que negociar. No busqué explicaciones ni validación, porque aprendí que quien no quiso escuchar cuando dolía, tampoco merecía explicaciones cuando sanaba. La paz que empecé a sentir no dependía de aprobación ajena. Volví a organizar mi vida con prioridades claras, ajustando rutinas, recuperando tiempos y tomando decisiones que antes posponía por miedo al conflicto. Cada paso fue pequeño, pero firme, porque ya no actuaba desde la urgencia ni desde la culpa, sino desde una claridad que costó años construir.
La sensación de alivio no fue eufórica, sino serena, como cuando por fin se cierra una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Sabía que el proceso no terminaba ahí, pero también sabía que ya no estaba atrapada en una dinámica que me apagaba. Lo que quedaba por delante podía ser incierto, pero al menos era mío. Ese fue el verdadero cierre, no un final perfecto, sino uno real, donde el respeto dejó de ser una promesa y se convirtió en una condición innegociable. Por primera vez en mucho tiempo, pude mirar hacia adelante sin sentir que debía algo a alguien más que a mí misma. Meses después, mi vida se ve distinta, no porque todo sea fácil, sino porque ahora todo es claro. Las decisiones que antes me aterraban hoy se sienten naturales, y el silencio que tanto cuidé dejó de ser una carga para convertirse en una elección consciente. Aprendí a escucharme sin culpa y a poner límites sin miedo a perderlo todo. Miro hacia atrás y entiendo que no fue una sola frase la que lo cambió todo, sino el momento en el que decidí dejar de justificar lo injustificable. El silencio puede proteger, pero también puede destruir cuando se usa para sostener abusos disfrazados de familia, de costumbre o de amor mal entendido. Si algo aprendí en todo este proceso es que nadie debería quedarse donde solo lo valoran por lo que da y no por lo que es. Aguantar no siempre es fortaleza, y marcharse a tiempo también es una forma de dignidad. No se trata de ganar discusiones, sino de no perderse a uno mismo. Hoy mi vida es más simple, más ligera y mucho más honesta. No necesito levantar la voz ni demostrar nada, porque la paz que construí vale más que cualquier aprobación. Y si alguien está escuchando esto y se reconoce en mi historia, quiero que sepa algo muy claro. El silencio no te hace fuerte cuando te borra. Ponerte primero no es egoísmo, es supervivencia. Esa fue la lección más dura, y también la más liberadora.